parte nos quedamos eh, sobre los organismos internacionales, organismos financieros, como por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Bien, vamos a hablar un poquito de historia sobre lo que es los organismos financieros internacionales. Ahí vamos a encender la cámara. Ahí está. Ahora sí. Bien, chicos, vamos a hablar un poquito de historia con respecto a los organismos financieros internacionales. En ese sentido, estos organismos surgen cuando se desarrolla ya la última parte del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial y los países pues vencedores como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia. eh, Deciden pues ya para 1945 constituir un grupo poderoso pues de países potencia que a partir de ese momento van a tener influencia en todo el globo y obviamente también había una pugna entre lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y Occidente, ¿no? Tal es así que también en ese acuerdo, pues la URSS decide no seguir asistiendo a estas reuniones. Bueno, también toma en cuenta que la URSS tenía un posicionamiento político-económico diferente, ¿no? Ellos habían instaurado en 1917 la revolución del Soviet, del proletariado. Y en ese sentido pregonaba una ideología de planificación central, una ideología socialista. Y en lo económico, control de precios, asignación de los recursos. Totalmente contrario a lo que era pues la economía y política liberal de Occidente, ¿no? Abierto más al libre comercio y a las leyes del mercado, ¿no? Leyes de la oferta y la demanda. Bien, en ese sentido, pues en Washington, se reunieron estos países en Bretton Woods para plantear, pues, cómo se iban a repartir, ¿no? Geopolíticamente el mundo y en cuanto a las relaciones comerciales, decidir cuál va a ser la divisa y moneda de cambio, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra estaba a favor de una nueva moneda, Estados Unidos no. Y así pues hubo un momento de tensión en que estos países líderes, bueno, decidieron pues apoyar al dólar. Y a partir de ese momento, mira, estamos hablando de 1945, pues que se decide pues utilizar al dólar norteamericano como moneda de cambio a nivel global. Tal es así que más de un 100% de actividades comerciales, de esas 100%, 86% utilizan dólares, dólares norteamericanos. Ahora, nacen estas organizaciones financieras, primero con la intención de reconstruir Europa, que obviamente había quedado devastada porque en su territorio el 100% de actividades pues se habían llevado a cabo ahí. Contrariamente en Estados Unidos, pues salvo la bahía de Pearl Harbor, tuvo un ataque mínimo, controlado, pero obviamente Europa quedó devastada. Bien, en ese sentido surge pues la idea de un banco mundial y que ese banco mundial albergara otras instituciones con misiones específicas, ¿no? Por ejemplo, el BIRF, el Banco Internacional para la Reconstrucción y Financiamiento, se evoca más para realizar inversiones de proyectos de infraestructura en la cual puedan levantar todo, pues, lo destruido, ¿no? En la guerra,
puentes, carreteras, caminos, eh, hospitales, colegios, ¿no? Entonces había una ardua labor que realizar y en ese sentido, pues, junto con las empresas norteamericanas, llevar a cabo todo un plan de reconstrucción. Luego también buscan impulsar el comercio internacional, ¿no? Y por otro lado también buscan apoyar políticas que se puedan financiar, eh, proyectos también de capital para poder así llevar financiamiento a países que tengan problemas también en cuanto al sector privado para llevar a cabo dichos proyectos, ¿no? Y dar mayor liquidez a la realización por parte de la empresa privada de grandes constructoras. También, gracias a esas reuniones, se crea también el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Actualmente el Fondo Monetario Internacional, sus líderes, o sea, el lado ejecutivo y directivo, está en manos de países europeos. ¿Sí? Y por otro lado, el Banco Mundial más está a la cabeza de Estados Unidos, ¿no? A lo largo de la historia, pues las cuotas de mayor porcentaje en estos bancos lo tienen los países potencia, ¿no? Ahora, sin perder de vista que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Grupo Banco Mundial pertenecen a las Naciones Unidas, a la ONU. O sea, están dentro de esa mega estructura. Y dentro de esa mega estructura, el G5 es el que lidera todas las actividades. ¿Y quiénes son el G5? Bueno, recordemos, están los países justamente que en la Segunda Guerra Mundial han salido victoriosos y que esos G5 tienen el derecho de veto. Bueno, el derecho de veto quiere decir que en cualquier resolución de la ONU, si no está de acuerdo uno de esos 5 países, no se ejecuta ese plan, ya sea un plan de intervención, un plan de ayuda, un plan de seguridad, por ejemplo. Entonces el G5 estaría conformado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Y justamente estos 5 países tienen la capacidad de manejo nuclear, o sea, pueden manejar pues armamentos y desarrollo nuclear. Entonces ya te vas dando una idea del contexto histórico que surgen estos organismos financieros. También vas un poco dándote cuenta cuál es la finalidad que van a cumplir y el rol que van a cumplir en el mundo, ¿sí? Y también entender que el manejo principal de estos grupos siempre ha sido beneficiar a los países desarrollados, ¿no? Ya que siempre ellos son los que tienen mayor cuota de financiamiento, son los que tienen mayor participación en cartera en esos fondos y son los que dirigen la política exterior de esas organizaciones para los países necesitados, ¿no? Entonces vamos sabiendo todo un contexto geopolítico económico en esas instituciones, que prácticamente es insignificante el cambio que ellos buscan y dicen proponer en cuanto a los países en vías de desarrollo como el Perú, ¿sí? Hace poco les comentaba que Argentina, ¿no? Ha tenido que pedir apoyo económico en modo de préstamo, ¿no? Para poder salvaguardar sus reservas. Y en ese sentido, pues Bolivia también se acerca posiblemente en muy corto tiempo a solicitar también un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos viendo que a diferencia del Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional se evoca más a la misión de financiar a los países que están en crisis dentro de sus balanzas de pago, ¿no? Dentro de sus balanzas de pago, el Fondo Monetario Internacional es aquel que los va a dar asistencia financiera, ¿no? Y los va a salvar de esa crisis, ¿no? Al menos por un tiempo hasta que se reorganice su política fiscal. Muy bien. Entonces, empezamos con esta introducción a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. Acá tenemos en una imagen la reunión en New Hampshire, Estados Unidos, ¿sí? Donde ahí están ministros, premieres, cancilleres
representantes pues, de la Hacienda y ministros de Economía de los países interesados pues, luego de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional, FMI, por sus siglas, tiene tres misiones, llamadas misiones críticas. Uno, la más importante, desalentar políticas que vayan en contra o en perjuicio de lo que ellos llaman prosperidad, ¿no? Si sabemos que surgen en el contexto de Segunda Guerra Mundial, entonces para ellos la prosperidad es la liberización económica, ¿no? Por ejemplo, eh, abrirse al comercio, ¿no? No políticas tipo planificación central, ¿no? Sino más liberales. Eso es lo que van a hacer ellos a tener en cuenta como prosperidad. Otra misión también es alentar la expansión del comercio internacional. ¿Y cómo lo logran? Pues obviamente apoyando lo que es los tratados de libre comercio. Y número tres, eh, alentar políticas de crecimiento económico. ¿Sí? Siempre que el Fondo Monetario Internacional va a dar financiamiento, dinero, liquidez a un país, siempre bajo la estructura de que ese país adopte unas sugerencias y medidas que se le va a imponer el Fondo Monetario Internacional. En pocas palabras, serían medidas contractivas, ¿no? Donde se reduzca la inversión y presencia del Estado en el mercado, ¿no? Y obviamente también eh, dejar pues que el Estado gaste en lo que es inversión hacia adentro, ¿no? Hacia su propio país, porque obviamente el fondo espera que se le devuelvan los intereses, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres misiones críticas del Fondo Monetario Internacional y obviamente lo que ellos plantean a modo general es que están cooperando con llevar apoyo y asistencia técnica también a los países en cuestiones pues de cooperación monetaria, ¿no? Te vamos a asistir técnicamente, ¿no? Eso es lo que ellos plantean. Luego vamos a ver acá los pasos de cómo se aprueba un préstamo. ¿Cómo se aprueba un préstamo en el Fondo Monetario Internacional? Pregunta. Número uno, el país que tiene dificultades financieras es detectado. Luego el país solicita el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Tres, las autoridades del país y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional acuerdan un plan de recuperación económica que será respaldado por un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Cuatro, el personal técnico del Fondo Monetario Internacional presenta dicho plan al director ejecutivo y respalda la concesión de dicho préstamo. Cinco, el directorio ejecutivo aprueba el préstamo y se efectúa el desembolso en favor del país. Entonces vemos cómo se lleva a cabo pues, un proceso de préstamo, ¿no? El objetivo, recuerda, del FMI es lograr, pues, nivelar las balanzas de pagos que están en este caso, como deficitarias, ¿no? Balanza de pago deficitarias. Muy bien. Y para cerrar esta parte, el objetivo del Fondo Monetario Internacional es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para sus 190 países miembros, ¿no? Es la cantidad a la fecha de países que conforman el FMI. Entre ellos está Perú, ¿no? Obviamente Perú también se encuentra afiliado. Bien, sigamos. Vamos a ver al Grupo Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial surge con la finalidad de acabar con la pobreza extrema, promover la prosperidad compartida. Eso es su finalidad del Banco Mundial. También fue creado, como te había mencionado, en 1944 en dicha conferencia en Estados Unidos, en Bretton Woods. Uno, dentro del grupo del Banco Mundial encontramos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, ¿sí? Por sus siglas. Este banco proporcionará préstamos, garantías y también servicios de asesoría a los países
de ingreso medio y de ingreso bajo que tengan capacidad crediticia, ¿correcto? Y obviamente acá están los países europeos que recibieron ese apoyo para reconstruir su economía devastada por la guerra. Dos, organismos multilaterales de garantía de inversiones OMGI. La OMGI ofrece seguros contra riesgos políticos que serían como garantías para los inversores. Quiere decir que siempre hay políticas económicas que podrían afectar a dichos inversores, ¿no? Entonces, este es un organismo que va a trabajar dentro de esos países a modo de asesorar a los poderes ejecutivos en cuanto a qué políticas pondrían en riesgo al flujo de capitales. Entonces, este es un organismo multilateral que va a plantear pues, a esos países el camino correcto según sus planteamientos, ¿no? De dicha organización. Tres, la Asociación Internacional de Fomento, AIF, por sus siglas, prestará una mayor atención a los países más pobres, por ejemplo, los países centroamericanos, ¿no? Del Caribe, sea El Salvador, sea Haití, sea eh, Honduras, Guatemala. Entonces, estos países más pobres van a solicitar préstamos y la Asociación Internacional de Fomento les dará esas condiciones con intereses muy bajos, ¿no? Intereses bajos, casi intereses que lleguen a cero. Cuatro, Corporación Financiera Internacional, IFC, proporciona financiamiento a empresas e instituciones financieras privadas, ¿sí? Recordemos que los bancos, todos los bancos que nosotros conocemos acá en el Perú, son empresas privadas, como cualquier otra, ¿sí? Son sociedades con fines lucrativos, ¿sí? Y cinco, tenemos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ¿sí? Por sus siglas. El CIADI es un tribunal prácticamente arbitral que va a ser pues el tercero conciliador y también aquel que va a dar resultados ante disputas de países, estados, versus empresas que tienen inversiones en dicho país. ¿Sí? Será pues un árbitro pues imparcial que busque una salida ante una controversia presentada ya sea por un Estado contra una empresa transnacional o una empresa transnacional contra un Estado. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos ahí al Grupo Mundial. Obviamente está más enfocado, como ustedes han podido apreciar, al flujo de capitales para la inversión en infraestructura, proyectos, ¿sí? Mientras que el Fondo Monetario Internacional estará más evocado al financiamiento y dar liquidez a países en crisis de sus balanzas de pago. Muy bien, hemos hablado un poquito de historia, un poquito de teoría, no sé si hay alguna consulta. Pueden escribir en el chat sus consultas. Bien, entonces vamos a aprovechar el tiempo y voy a descargar el material de la práctica de una vez. Vamos a empezar entonces, chicos, a buscar desarrollar la práctica dirigida. Muy bien.
Bien, aquí nos plantean la pregunta uno. Dice, José Alberto es un egresado de la carrera de Economía Internacional de nuestro país. Ahora se encuentra laborando en una empresa como asesor comercial. Su salario supera 4 veces la canasta básica de consumo. A recordarles que la canasta básica de consumo se encuentra promediado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y es 1.660 soles la canasta básica de consumo. Ya tú multiplicas por 4, sabrás el salario de José Alberto. En su recomendación es que la empresa invierta fuera del país con el objetivo de ampliar el mercado. Si ocurriera esa situación, esto generaría para la balanza de pagos un A, débito en la balanza comercial extranjera; B, crédito en la cuenta financiera peruana; C, débito en la cuenta financiera peruana; D, débito en la cuenta financiera extranjera; E, crédito en la cuenta financiera. Bien, entonces recordemos que acá en la premisa nos dice que el economista recomienda que la empresa peruana invierta fuera del país. Entonces, esa es la palabrita clave, fuera del país. Entonces va a haber un traslado de capital de Perú para fuera del país. O sea, puede ser cualquier otro país donde se lleve el capital, el flujo de capital de dicha empresa va a tener una expansión fuera de nuestro territorio. Entonces yo te preguntaba el día de ayer, si hay una salida de divisas, si hay una salida de divisas, ¿es crédito o es débito? A ver, quiero ver sus comentarios en el chat, estimados jóvenes. Muy bien, Marjorie, es débito. Así como Mario ha respondido, entonces busquemos dentro de las alternativas cuál es débito. Nos dice A, débito en la balanza comercial extranjera. Pero reflexionemos, débito es correcto, pero ¿la balanza de pagos extranjera lo va a registrar como débito o lo registrará como crédito, ya que está entrando nuevos capitales procedentes de Perú? Pues yo creo que el país extranjero que va a recibir la transferencia de capitales lo va a registrar como crédito. Correcto, así es, Marjorie. Entonces la A no sería clave. Error, falso. Vamos con la B. Crédito en la cuenta financiera peruana. Crédito en la cuenta financiera peruana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es crédito? ¿Está entrando dinero, divisas, o es que está saliendo? Está saliendo. Entonces no podría ser crédito en la cuenta financiera peruana porque está saliendo capitales peruanos hacia otro país. Es débito. Entonces, falso la B. La C, débito en la cuenta financiera peruana. Es correcto, chicos, es correcto. La clave sería débito porque está saliendo divisas, capital para invertir en otro país, sería débito para Perú en la cuenta financiera peruana. ¿Por qué en la cuenta financiera? Porque es la cuenta número 2 donde habla de los capitales, ¿sí? De inversión. Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos la primera respuesta. Un ratito para poderlo marcar, vamos a, vamos a ejecutar el programa Annotator para poder marcar nuestra clave.
Bien, entonces les mencionaba la clave correcta es débito en la cuenta financiera peruana. Listo, chicos, ahí está la clave. Muy bien, perfecto. La empresa invierte fuera del país. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice así, ¿qué es un crédito en la balanza de pagos para nuestro país? ¿Qué es un crédito en la balanza de pagos para nuestro país? A. ¿Es el ingreso de dólares para nuestro país por las diferentes transacciones que se realizan? Sí, es correcto. Es el ingreso de dólares para nuestro país por las diferentes transacciones que se realiza. Eso es crédito en la balanza de pagos. Por ejemplo, turismo receptivo, remesas de peruanos en el extranjero hacia su país de origen, Perú. Es ingreso de capitales, producto de inversiones directas. Muy bien. Podrían ser donaciones, también préstamos que está ingresando al Perú, etcétera. Bien. Entonces, todo ello sería crédito, ¿sí? Crédito en la balanza de pagos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, vamos con la 3. Pregunta 3. A ver, dice, en la clase de principios de macroeconomía en una universidad pública se muestra la siguiente información. Vemos que el 2014 ha sido negativo, la balanza de pagos en cuenta corriente, lo mismo en 2015, 2016, 2017, 18, 19, 2020 había un crecimiento, 2021 nuevamente negativo, 2022 negativo. Luego pregunta un estudiante a su profesor catedrático, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió, profesor, en el año 2022? ¿Por qué la caída? Para que el resultado sea negativo, la respuesta por parte del catedrático es la que se cuenta. A ver, dice, es que la cuenta de errores y omisiones se volvió negativa en 100%. B, es que la cuenta corriente y financiera han tenido resultados positivos. C, es que la cuenta corriente y financiera han tenido resultados negativos. D, es que la cuenta corriente es positiva y la cuenta financiera es neutral. E, es que la cuenta financiera es negativa y que la cuenta corriente es neutral. ¿Cuál sería la clave? La E nos dice que la cuenta financiera es negativa, pero si tú observas el gráfico, la cuenta corriente no es neutral. La cuenta corriente, acá dice cuenta corriente, es negativa. Neutral sería que salga pues cero, ¿no? Ni positiva ni negativa, pero obviamente acá pesa más lo negativo. Entonces la E no sería clave, falso, ¿correcto? Entonces la E sería falso. La D dice, es que la cuenta corriente es positiva. Bueno, total contradicción, ¿no? Si quiero explicar el año 2022, yo no puedo decir que la cuenta corriente es positiva y negativa al mismo tiempo, ¿no? Se contradice. Falso. C, es que la cuenta corriente y financiera han tenido resultados negativos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Esa respuesta es más lógica, ¿sí? Muy bien. Excelente, Liliana. La C sería la clave. Marcamos la clave, la C. Casita. Muy bien. Esa sería la respuesta. Pasamos a la pregunta 4. Pregunta 4. En la memoria anual del Banco Central de Reserva del Perú se tiene la siguiente información respecto a la balanza de pagos. Balanza de pagos en millones de dólares. Y tenemos la cuenta corriente como una de las cuentas más extensas, ¿no? La primera,
y dentro de cuenta corriente las subcuentas. Los años 2022, 2023. Muy bien. Ahora vemos que nos preguntan qué actividades se registran en el ingreso primario. Nos hablan del ingreso primario. Ingreso primario también los conocemos como renta de factores, ¿correcto? Renta de factores. Las alternativas son A, las utilidades y los intereses solo de la economía doméstica. B, las amortizaciones y los salarios del sector público. C, los intereses de los préstamos a largo plazo. D, los préstamos que recibe el gobierno peruano. E, la condonación de la deuda del Club de París. ¿Cuál sería su clave? A ver, estimados alumnos, pueden participar en el chat. Puedes revisar tus apuntes, claro que sí, ¿no? En tus apuntes puedes verificar dentro de ingresos primarios o renta de factores cuáles son las actividades que ahí se registran. Bien, la alternativa E, condonación de deuda, obviamente eso no va en la cuenta ingreso, en la subcuenta ingreso primario, eso va en la cuenta financiamiento excepcional, ¿no? Que es la cuenta principal 3. En cambio, ingreso primario está en la cuenta 1, que es cuenta corriente. Entonces no podría ser la clave la E. D, los préstamos que recibe el gobierno peruano. Eso estaría en la cuenta 2, financiamiento, ¿no? Lo que es, obviamente, entrada de dinero por préstamo. Entonces, no sería la clave tampoco. C, los intereses de los préstamos a largo plazo. Esa sería la clave, ¿sí? Quiere decir que en la cuenta corriente, su cuenta ingresos primarios, se va a pagar los intereses a largo plazo de los préstamos, ¿sí? Que el Perú se haya hecho con los organismos financieros internacionales. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 5. Los ingresos por remesas de trabajadores peruanos en el exterior alcanzaron los 4.446 millones de dólares, superiores en casi 20% a los del 2022 y en 34% a los del 2019, el año previo a la pandemia. Con ello, este rubro representó 1,7% del PBI en el 2023. El incremento de las remesas, el incremento de las remesas de peruanos en el exterior se explica por la recuperación del empleo en los principales países de los que provienen estos recursos y por el mayor número de peruanos que habría migrado al exterior. De acuerdo con Migraciones, sumaría más de 400.000 peruanos en el exterior en los últimos 2 años, 2022-2023. Según la noticia, ¿qué operación y dónde se registran los ingresos por remesas? A ver, estimado estudiante, puedes participar en el chat. La pregunta es puntual. ¿Dónde se registran los ingresos por remesas? A, crédito en la balanza de cuenta financiera. B, débito en la balanza de cuenta corriente. C, crédito en la balanza de cuenta de financiamiento. D, débito en la balanza de cuenta financiera. E, crédito en la balanza de cuenta corriente. Lo primero que te vas a preguntar es, eh, las remesas, envío de dinero de peruanos en el exterior al Perú, ¿es entrada o salida de divisas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es entrada o salida de divisas? Marjorie nos dice, profe, es crédito. Muy bien, Marjorie. Es crédito en la balanza de cuenta corriente. ¿Por qué crédito? Porque están enviando de fuera, del resto del mundo, nuestros compatriotas remesas y están entrando dólares a la economía. Entonces, crédito. ¿Y dónde va remesas? En ingresos secundarios. Y la subcuenta ingresos secundarios está dentro de la cuenta principal, cuenta corriente.
Entonces la clave sería la E. Muy bien, excelente. Pasamos a la siguiente pregunta. El Fondo Monetario Internacional tiene tres misiones críticas. Promover la cooperación monetaria internacional, puntos suspensivos, y del crecimiento económico, y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Y para cumplirla, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos internacionales a fin de mejorar la vida de la población. Pregunta, completar el espacio en blanco. ¿Cuál sería su clave? Alternativa A, desalentar el comercio internacional. B, incrementar las ganancias de los países. C, reducir la contaminación internacional. D, alentar la expansión del comercio internacional. E, alentar ligeramente el comercio internacional. ¿Cuál sería su clave? Puedes revisar tus apuntes. Las tres dimensiones del Fondo Monetario Internacional sería promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional. Esa sería la clave. Muy bien. Letra D. Letra D. Pasamos a la pregunta 7. ¿Qué organización del Banco Mundial tuvo como fin inicial contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en territorios obviamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial y que los países miembros tienen mediana y alta ingreso, y así facilitar la inversión en capital para fines productivos? ¿Cuál sería tu clave? A, BIRF. B, AIF. C, CFI. D, OMGI. E, CIADI. Aquí hay que ver que la organización del Banco Mundial surge con la finalidad pues, de llevar eh, proyectos de inversión y de reconstrucción. Por eso acá dice reconstruir en los territorios que han quedado destruidos, ¿no? De los miembros de esa asociación. Muy bien, Marjorie nos dice la A. Muy bien, Marjorie, excelente. Vamos a darle su like. Ahí está. Muy bien, Marjorie. Has contestado correctamente. BIRF, Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento. BIRF. Muy bien, Marjorie. Vamos ahora con la pregunta 8. Perú perdió en este año un procedimiento de arbitraje internacional contra la concesionaria de la línea 2 del Metro de Lima, proyecto valorado en 5.360 millones, que reporta casi un 53% de avance, pero no tiene fecha de entrega. Esta decisión la tomó un organismo internacional encargado de verificar el cumplimiento de los contratos de inversiones, además de dar soluciones y arreglos. ¿Qué organismo del Banco Mundial se encargó de dicho proceso? Alternativa A, Fondo Monetario Internacional. OMG, BIRF, el CIADI o el AIF. ¿Cuál es tu clave? Marjorie, el CIADI. Muy bien, Marjorie, excelente. Te has ganado doble like. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la clave. Tenemos al CIADI como respuesta, ¿sí? Y justamente te comentaba, ¿no? Que el Perú, pues, está en este arbitraje con la empresa Odebrecht, porque el Perú plantea su negativa de seguir contratando con una empresa
que ha corrompido a altos funcionarios como presidentes, ministros y también las instituciones, mientras que la empresa aduce que deberían pues tener presente que sus gerentes generales han sido los que han cometido el error y que si ellos han sido denunciados, ellos tendrían la responsabilidad, más no la empresa, porque la empresa constituye una persona jurídica con propias responsabilidades, pero aquellos que han cometido la falta deberían ser castigados y la empresa debería seguir operando en el Perú, ¿no? Pero Perú dice, no, no puede seguir operando esa empresa y obviamente ahí está el entrampamiento de, del contrato, ¿no? Que obviamente según contrato la empresa tiene que terminar la operación, pero el Perú ha puesto un alto ante lo que todos sabemos, ¿no? Lo que ha pasado con la empresa constructora Odebrecht. Y ese caso no se ve acá en el Poder Judicial, sino en el CIADI, que es el Arbitraje Internacional para Temas de Inversión. Muy bien, hemos terminado entonces de desarrollar nuestra práctica número 27. Sí, vamos a guardar y subirla a su Drive, a su plataforma para que ustedes lo revisen. Y ahora vamos a desarrollar nuestra, nuestro test en línea. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos con nuestro test en línea. Entonces, vas preparando tus megas. Mm. Bien, chicos, ya estoy activando la pregunta uno. Éxitos. Tienen minuto y medio por cada pregunta.
Activamos la pregunta 2. Muy bien, activamos la pregunta última. Bien, chicos, el tiempo ha concluido. Vamos a iniciar con la resolución del test. Primera pregunta, nos plantean, marque la alternativa respecto a las subcuentas de la cuenta corriente. Bien, la cuenta corriente tiene cuatro subcuentas. La primera, balanza comercial, servicios, renta de factores o ingresos primarios y los ingresos secundarios. ¿Sí? En ese sentido, la alternativa sería la letra A, la respuesta correcta. Así es, chicos. Muy bien, felicitaciones. El 80% ha contestado correctamente. Vamos con la pregunta 2. Dice, en la teoría existen los tipos de cambios. Tenemos el cambio fijo y el flexible. Luego dice, tienen valor según el régimen cambiario que se establezca. Estos tipos de régimen de cambio dependerán de las transacciones a nivel internacional que tenga un país. ¿Qué sucede en la economía si se triplican de manera positiva los ingresos en la cuenta corriente? A ver, cuenta corriente está conformado de balanza comercial. Para que sea tres veces más positivo, tendría que haber más exportación que importación, mayor turismo receptivo en lo que es servicios, mayores rentas de factores, ingreso de dividendos, ingreso de lo que es ganancias y utilidades. Y en lo que es remesas, mayor ingreso de remesas, ¿no? Todo eso haría que haya mayor eh, cuenta corriente,
mayores ingresos y así las reservas internacionales RIN aumentarían. La respuesta correcta a la 2 es la letra A nuevamente. A ver, felicidades a Jeremías, a Liliana y a Urpi. ¿Sí? Han contestado 60% bien y 40% se han equivocado. Y vamos con la pregunta 3. A diferencia de los bancos de desarrollo, por ejemplo el BIRF, el Fondo Monetario Internacional no otorga préstamos para proyectos específicos. El Fondo Monetario Internacional brinda apoyo financiero a países afectados por crisis para así crear condiciones y puedan implementar políticas que restablezcan la calidad, la estabilidad económica, el crecimiento. También proporciona financiación preventiva para ayudar a prevenir la crisis. Entonces, estas acciones del FMI se relacionan con uno de sus métodos, el cual es la asistencia financiera. La clave sería la letra D. Muy bien, Liliana, Marjorie y Urpi. Felicidades, chicos. Han contestado correctamente. Hasta ahí sería la presente sesión, chicos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense. Saludos, gracias. Nos vemos. Gracias, Liliana. Hasta la próxima. Cuídense. Nos vemos, señorita coordinadora. Gracias.